Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 926. Alianza Odi-Deken. Ciudad de Shimotsuki. Aquí, en este hermoso lugar donde es primavera todo el año, los lectores de manga estaban a punto de sumergirse en el nuevo volumen, mientras la historia con los piratas del sombrero de paja se trasladaba a las profundidades del mar. Al lugar donde vive la raza Gyojin, rey y pueblo por igual. Ver un lugar tan fantástico que parece sacado de un cuento de hadas hizo que la gente común aquí en el East Blue se quedara boquiabierta y asombrada, no menos de lo que lo hicieron durante el arco de Skypiea en aquel entonces. Las mismas reacciones o incluso más fuertes. Entre los lectores, la familia de Zoro fue una de las que más llamó la atención debido a su alta reputación. Después de todo, el pequeño Zoro era extremadamente famoso en este lugar, más famoso que Kuina, más que Koshirou, y literalmente más que nadie. Después de todo, Zoro era el segundo hombre en la banda de sombrero de paja. La edad actual de Zoro era de 1 año y algunos meses. Después de todo, todavía era un bebé. Parece que la tripulación está atrapada en el Palacio Ryū. ¿Acaso creen que están detrás del secuestro de las sirenas? Dijo la abuela de Zoro, Furiko, con una expresión pensativa mientras observaba la escena actual del manga. Terra, la madre de Zoro, miró al trío de Usopp, Brook y Nami mientras se defendían, negándose a rendirse hasta que fueran arrojados a la cárcel. Es extraño ver un cambio tan repentino en la situación. ¿Qué pasó? Arashi sonrió después de ver la siguiente escena, donde Zoro intervino para detener al dios del mar Neptuno, quien estaba a punto de intervenir y someterlos él mismo. Mi hijo finalmente apareció. Exclamaciones de sorpresa y admiración resonaron en toda la tienda de arte en respuesta a la gran entrada de Zoro en ese momento. Escuché sonidos de alegría, así que pensé en salir a jugar. Esa fue la respuesta de Zoro a Usopp y Nami. Y la diferencia de tamaño es enorme, pero Zoro parece mucho más aterrador. Kozaburo comentó, refiriéndose al enfrentamiento entre el dios del mar Neptuno y Zoro. Kozaburo estaba fumando su pipa cuando de repente se quedó paralizado ante esa escena. Se parece mucho a él. La misma cara. Kozaburo señaló el rostro sonriente de Zoro, que se parecía exactamente al de alguien que alguna vez conoció. Probablemente se refería al actual daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru. No me extraña, Furiko es su abuela. Kozaburo lanzó una mirada reflexiva hacia la esquina cercana de la tienda de arte, donde se había reunido la familia Zoro. Eventos del capítulo. Distrito Fishman Noe espera ahí, Wadatsumi. Vanderdecken dejó atrás su barco y a su subordinado, un gigante Gyojin, antes de entrar en la guarida de Odi Jones. Capitán. Ha llegado Vanderdecken-sama. Y por aquí. Disculpa, llego un poco tarde, me vi envuelto en una erupción volcánica. Así que, eres tú, ¿verdad? El infame hombre pez conocido como Odi Jones. Lo sé. Odi Jones le sonrió al recién llegado y dijo: tú también eres bastante infame, capitán loco, Vanderdecken. Será un placer trabajar contigo, y extendió la mano para estrecharla, solo para sorprenderse cuando el otro comenzó a ponerse un guante. Oh, buscas un apretón de manos. No puedo permitirlo. Espera un segundo. ¿Así está mejor? Oh, no es nada. Resultó que Decken llevaba una burbuja para moverse libremente bajo el agua, siendo un usuario de la fruta del diablo que debe mantenerse separado del agua de mar. Después de estrecharse las manos, se declaró la alianza. Esta alianza nos beneficia a ambos. Nuestro objetivo es el mismo. Afirmó Odi Jones. Bajojojojo. El placer es todo mío. Odi Jones. Para aplastar a ese despreciable ejército, que no tiene nada del orgullo propio de su raza. Para tomar la cabeza del dios del mar Neptuno. Los seguidores de Odi Jones vitorearon al presenciar la alianza. Con esto, no habrá nadie bajo todo el océano que se nos oponga. Esta sí que es una reunión. Kia. Vanderdecken y Odi Jones declararon con expresiones malvadas. Y provocar la destrucción total del reino Ryū.
De vuelta en la isla Gyojin, los lectores quedaron boquiabiertos al ver cómo una alianza tan malvada se formaba con tanta facilidad. Suzan miró a Odi Jones y a Vanderdecken mientras se estrechaban la mano con sonrisas malvadas. No pudo evitar burlarse de ellos. Pasaron tantos años y meses que habrían sido perfectos para un movimiento tan rebelde, pero el momento adecuado es solo cuando los piratas del sombrero de paja llegan al reino Ryugu. Esto es estupidez o mala suerte. No, esta es solo otra oportunidad para que Luffy demuestre lo mucho más fuerte que se ha vuelto. La pequeña Charlie le guiñó un ojo a su madre mientras decía eso. ¿Y de verdad quieren destruir el reino? Me pregunto qué causó todo este odio. Neptuno también miró la escena con una expresión sospechosa. Quería saber la historia de Odi Jones y qué había llevado a ese cambio extremo de personalidad. Cambiar su vida por el poder de decapitar al dios del mar Neptuno y causar caos en la isla. Esto era verdaderamente algo fuera de lo común, y parecía que el problema había pasado de dañar a los humanos a dañar a su propia raza. Pero el objetivo de Vanderdecken para esta alianza ya está claro. Por suerte, los piratas del sombrero de paja están aquí, y es muy probable que veamos sus planes fracasar miserablemente. BFTT. ¿Qué pasó? Neptuno escupió todo lo que tenía en la boca cuando vio la primera escena del siguiente capítulo. Se había sentido aliviado por la presencia de los piratas del sombrero de paja, pero al momento siguiente, se reveló que Zoro había derrotado a todos y los había atado, incluso al mismísimo dios del mar Neptuno. Y jajaja. Zoro realmente no muestra piedad. Fisher Tiger se rió después de ver a Zoro en lo que parecía una escena posterior a la victoria, donde Neptuno, sus ministros y su ejército estaban todos atados. Jajaja. No me esperaba una escena así, parece que Zoro se ha vuelto loco. Arlong dijo sarcásticamente. Es un pirata, después de todo. ¿Por qué se entregaría por un crimen que no cometió? Claramente, quienes irían a prisión en este caso serían los débiles. Jinbe dijo con calma. Neptuno y su gente fueron tontos. Se lo merecen. Después de decir eso, todos los presentes se giraron hacia Odi Jones, cuya contraparte siguió avergonzándolo una y otra vez. No me digas que mi homólogo y sus aliados van a aprovechar el estado actual de Neptuno y su ejército para tomar el poder. Veo que el desarrollo actual va exactamente en esa dirección. Las palabras de Odi Jones hicieron que todos pensaran con interés en la misma idea. Era totalmente posible. Parece que los príncipes ya han regresado. Jinbe miró la escena con una mirada analítica. Al ver a Zoro tomar a todos como rehenes, incluso amenazar a los príncipes para recuperar el barco, encontrar al resto de la tripulación y también asegurar su partida, Jinbe sintió en reconocimiento. Zoro es realmente el vicecapitán. Está más centrado en el panorama general y no le importa nada más. Espera, parece que ese príncipe llamado Fukaboshi tiene un gran respeto por tu homólogo, Jinbe. Tiger Fisher sonrió mientras decía esto. Incluso en una situación como esta, donde su padre y todos en el palacio están retenidos como rehenes por los piratas del sombrero de paja, todavía quiere entregarle su mensaje a Luffy. Lo veo y Jinbe miró profundamente al príncipe Fukaboshi mientras aceptaba las demandas de Zoro y también transmitía el mensaje de Jinbe. Una vez más, Jinbe y los demás miraron fijamente a Odi Jones, quien ya no parecía molesto por sus miradas. Después de todo, el primer mensaje de Jinbe a Luffy fue: no luches contra Odi. Capítulo 927. El comienzo del ataque. Eventos del capítulo. Espera un momento, Luffy-san. Espera, Megaloo. ¿A dónde vas? Brook y el ministro de la correcta vieron a Luffy irse encima de Megalo, quien parecía extrañamente hinchado. No sabían que él escondía a la princesa en su vientre. Padre, hermanos. Todos, perdónenme, por favor. Saldré sin tu permiso. Volveré a tiempo para la cena. Shirahoshi se aferró a los dientes de Megalo, escondiéndose en silencio dentro del pobre tiburón mientras se disculpaba con todos los que se preocupaban por ella. Vamos a dar un paseo. Se rió Luffy, como siempre, rumbo a la aventura. ¿Qué haces, Megalo? Simplemente abriendo la puerta de la torre de la concha y largándote. ¿Y si algo le pasara a la princesa? Le gritó el ministro de la derecha a Megalo, quien no podía hacer nada en esa situación. Entra rápido, esqueleto. Debemos comprobar que la princesa está bien. Podrías ser un poco menos brusco. Brook se sorprendió. Pero el show llegó cuando revisaron la habitación y la encontraron vacía. ¿Se fue a?
Princesa Shirahoshi y ya se fue. El ministro de la derecha casi perdió la cabeza en ese momento. La princesa Sirena no está aquí. Incluso Brock estaba decepcionado de no poder pedirle que le mostrara la ropa interior a la princesa. Ah, esto es terrible. Es una emergencia nacional. ¿Cuándo pasó esto? ¿Quién es el responsable? Esto es un secuestro, sin duda. Secuestro. Antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, un pirata humano los atacó, pero Brock lo repelió con habilidad. ¿Para qué fue eso exactamente, HMMM? Algunos de los piratas arrojados aquí por Vanderdecken se pusieron de pie, exigiendo saber la ubicación del interruptor que baja el camino de conexión que une el palacio con el mundo exterior. Tenemos que hacer lo que nos han ordenado, no hay otra manera, si no hacemos lo que nos dijeron, nunca sobreviviremos. Así que date prisa y responde, y si no lo descubrimos, nos matarán. Isla Gyojin. Me pregunto por qué Shirahoshi quiere ir a un lugar como el bosque marino, dijo Tom mientras miraba el capítulo con ojos curiosos, sin preocuparse por el giro de los acontecimientos hacia lo que parecía ser lo peor. Su hermano Den miró en dirección al bosque marino con una mirada de agradecimiento antes de responder. Cuando llevas 10 años encerrado entre 4 paredes de hormigón, claro que quieres ver el bosque marino. El aire allí es el mejor de todo el reino. Esa no es razón suficiente. Quizás quiera conocer a alguien allí. ¿Será Jinbe también? Sí. ¿Dónde está mi contraparte en todo esto? Ya ha pasado la mitad del arco y aún no ha aparecido. Hasta Robin ha desaparecido. ¿Será que están en este lugar llamado bosque marino? Frankie se sintió frustrado por la falta de noticias sobre su homólogo. Jajaja. Creo que tu contraparte estará donde esté el Toussaint Sunmi, así que no te apresures. Tom rió al dar su opinión. Eso tiene sentido. Por supuesto que sí. Iceberg dejó de pasar las páginas en una escena particular. Parece que Hachi recibió otra paliza brutal. La siguiente escena que le hizo dejar de pasar las páginas fue Hachi, cubierto de sangre, apareciendo frente a Sanji y Chopper. Y Hachi miró a su homólogo con ojos tristes, preguntándose: ¿quién le hizo esto? ¿Fueron Odi y su grupo? Está advirtiendo a la tripulación del sombrero de paja que no interfieran en los asuntos de la isla y los nuevos piratas Gyojin, así que parece claro, dijo Jinbe. TSK, parece que las cosas van a tomar un giro diferente a partir de ahora. Los piratas del sombrero de paja pasarán de ser supuestos villanos a potenciales salvadores. ¿Está la isla Gyojin al borde del caos orquestado? Fisher Tiger se sintió muy decepcionado y dijo: ver que el mundo se da cuenta de lo frágil que es esta raza, qué vergüenza. Espero verte hacer algo para detener esta farsa, Jinbe, porque no confío en Neptuno. Es de voluntad débil. Arlong miró a Jinbe y a Fisher Tiger y apretó el puño en secreto. Parecía que la imprudencia y la estupidez de su homólogo le habían impedido competir con Jinbe por la gloria. No quería ver ese destino. Ahora, incluso el joven que una vez lo admiraba como ídolo tenía influencia sobre el destino de toda la isla Gyojin, incluso a través de medios malvados. Tiger ignoró las expresiones de Arlong y miró hacia Odi Jones, diciendo: Odi, observa todo lo que hace tu contraparte y observa las consecuencias, así no serás un tonto como él un día. No te preocupes, Tiger-san. Ya he empezado a ver las cosas desde otra perspectiva. Los ojos de Odi Jones brillaron cuando dijo eso. Y no muy lejos del grupo de Fisher Tiger, el rey Neptuno también miraba el capítulo con asombro. Pensar que las cosas empeorarían tan rápido. Parece que la seguridad del Palacio Real está ahora en manos de los sombrero de paja. Y la seguridad de Shirahoshi está en manos de Luffy, y eso es extrañamente tranquilizador. Neptuno sonrió al ver a su hija disculpándose internamente con todos después de irse sin permiso. Eso solo hizo que amara cada vez más a la hija que aún no había tenido. Está bien, Shirahoshi. Está bien. Tu padre está orgulloso de ti. Su Majestad, parece que Vanderdecken está enviando a los piratas humanos que estaban bajo el mando de Odi Jones para abrir el paso desde dentro. Eso significa que planean invadir el Palacio Real, dijo uno de los ministros a su lado, analizando. Puedo verlo, no estoy ciego. Qué lástima para ellos. Incluso si lo logran, encontrarán a Zoro esperándolos. El rey Neptuno estaba tranquilo, sabiendo que alguien tan fuerte como Zoro estaba actualmente dentro del Palacio Real. Y Marinette. En el siguiente capítulo, Sengoku pudo ver en detalle lo que le sucedió a Hachi.
Veo que Oddie Jones heredó la malvada voluntad de Arlong, pero es mucho más peligroso que un solo Arlong. Es una amenaza para su propia raza, dijo Sengoku. ¿Qué nos importa si los peces pelean entre ellos? ¡Qué arco tan aburrido! Se burló Sakazuki mientras bostezaba levemente. Veo que Akchan confió demasiado en su propia raza. Ahora, que lo apuñalen por la espalda, es patético. Borsalino sintió pena por Archie. Cuando una persona recorre el camino correcto tras haber tomado el equivocado, el camino se vuelve mucho más difícil, eso fue lo que le pasó a Archie. Kuzan también habló sobre la condición de Archie. Parece que la situación en la isla Gyojin va a empeorar mucho, y no parece algo que surgió de la noche a la mañana, sino que se viene gestando desde hace años. Sur también compartió su punto de vista. Esto puede ser mucho más grande de lo que parece. No te apresures, Sakazuki. Este arco no me aburre en absoluto. Parece que una gran batalla está a punto de comenzar aquí pronto. Zephyr miró a Sakazuki mientras hablaba. Y en el castillo de Pangaea, Imu miró significativamente a Shirahoshi, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Los 5 ancianos sintieron sudor en sus espaldas mientras escuchaban a Imu golpeando con su dedo el trono vacío de vez en cuando. Después de un silencio que pareció más largo que el siglo vacío, un suspiro llegó desde las profundidades de la historia. Suspiro de Poseidoni. Una palabra hizo que las expresiones de los 5 ancianos cambiaran drásticamente. Capítulo 928. La tumba de la reina. Eventos del capítulo. Hay una tumba. Shirahoshi pronunció esas palabras. Su voz transmitía un profundo anhelo. Nunca he podido visitar esa tumba ni una sola vez, desde que la erigieron, esas palabras revelaron un deseo oculto. Durante todos estos 10 largos años, he deseado visitarlo, más que cualquier otra cosa, y este era su deseo urgente y la razón de su insistencia en ir al bosque marino. Las profundidades. Jinbe estaba sentado en una roca cercana. Ante una magnífica tumba. Su silencio contaba una historia. 10 años ya, murmuró Jinbe. Su voz llevaba el peso del tiempo. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo, desde que ese asesinato tuvo lugar a plena luz del día, y sacudió la isla Gyojin hasta sus cimientos. Parecía que Jinbe estaba hablando del ocupante de la tumba. Sobre la reina que fue asesinada. El tiempo suficiente para que los príncipes se conviertan en buenos guerreros, aunque Shirahoshi sigue encerrada en su torre, pero ninguno de nosotros ha olvidado tu precioso sueño, reina Otohime. Sus palabras fueron un juramento. Una promesa de que su sueño no moriría. Isla Gyojin. Dentro de la tienda de arte, donde colores vibrantes adornaban los lienzos y las historias se materializaban en las páginas, los lectores recibieron un profundo shock. No era solo la aparición de un nuevo nombre. Era el nombre de una reina de la que nunca habían oído hablar en la historia de la isla Gyojin, y lo que era más asombroso, había muerto hacía 10 años. Esta cruda contradicción, este repentino misterio, les conmovió profundamente, dejándolos sumidos en un estado de incredulidad y una tristeza inimaginable. ¿Es la tumba de la madre de Shirahoshi? Se preguntó uno de ellos, con la voz teñida de confusión. Eso significa que es la reina, la esposa del rey Neptuno, pero ¿quién es exactamente la reina Otohime? Las preguntas se sucedían, cada una abriendo la puerta a más enigmas, como si intentaran reconstruir un rompecabezas disperso. Pensar que la reina que ni siquiera hemos conocido ha muerto en el manga, ¡qué lástima!, exclamó otro, con una expresión de profunda decepción en su rostro. ¿Aparecerá en un flashback?, dijo una tercera persona, intentando encontrar una explicación lógica a este misterio. Eso era de esperar. Parece que Jinbe siente un gran respeto por ella, observó alguien, entrecerrando los ojos al ver la escena de Jinbe junto a la tumba. Si Jinbe, ese guerrero fuerte y sabio, sentía por ella tanto respeto, debe haber sido un personaje excepcional, de profundo impacto. Me pregunto quién es esta reina. Estas palabras expresaban una curiosidad colectiva, un deseo urgente de desvelar este enigmático personaje que había comenzado a dominar sus pensamientos. Parece que el rey Neptuno-sama estará muy triste por la muerte de la reina que fue asesinada, dijo otro, con un dejo de lástima en su voz. Si su muerte fue un asesinato, implicaba una conspiración mayor, tal vez una traición, lo que intensificó el drama. Huelo una gran conspiración aquí, susurró alguien.
Estas palabras sirvieron como una advertencia, una indicación de que los acontecimientos venideros no serían sencillos y que hilos ocultos movían en las sombras. Básicamente, nuestro rey todavía está soltero en este momento, lo que significa que nuestra reina todavía está viva de alguna manera, dijo una persona. Hombre, eso es un alivio. Y Neptuno ignoró por completo los comentarios de los lectores. Su mirada estaba fija en el nombre que aparecía en la página del manga. Otohime, como era de esperar, parece que lo que Rob me dijo era totalmente cierto. Sus palabras tenían un tono de tristeza y aceptación, como si hubiera anticipado este destino, como si el destino hubiera escrito este final hace mucho tiempo. La reina que se suponía que era mía ya fue tomada, suspiró Neptuno. Bueno, al menos me alegra saber que no morirá por asesinato ni nada parecido. Estas palabras expresaban una extraña contradicción. Un profundo dolor por la pérdida y un alivio peculiar porque no había muerto trágicamente, como si este destino fuera más fácil de soportar que otros. Esta reina, a quien aún no había visto, había dejado una profunda huella en su corazón, como si fuera parte de su alma. Su Majestad, ¿quién cree que asesinó a la reina Otohime hace 10 años en el manga? Preguntó el ministro de la derecha con un tono de curiosidad y preocupación, tratando de comprender el misterio que rodeaba este accidente. ¿Cómo iba a saberlo? Ni siquiera hemos visto el rostro de la reina, ¿y me preguntas por la identidad de su asesino? La respuesta de Neptuno expresaba su frustración, su impotencia ante este enigma. ¿Cómo podría responder a tal pregunta cuando carecía de información suficiente? Y parece que mi homólogo siente un gran respeto por esta difunta reina. Jinbe observó atentamente la escena de su homólogo sentado junto a la tumba en el bosque marino. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión de ese respeto, como si se viera a sí mismo en esa escena, como si el destino los hubiera conectado de alguna manera. ¿Murió hace 10 años entonces? Me pregunto cuándo murió mi contraparte en el manga, se preguntó Fisher Tiger. Lo que más había esperado hasta ahora era ver un flashback de sí mismo, y ahora estaba aún más interesado en este personaje llamado Reina Otohime. Ya empezó. La mano de Oddie Jones tembló mientras sostenía el volumen en ese momento, después de ver a los nuevos piratas Gyojin invadir la isla Gyojin y dirigirse directamente hacia el Palacio Real a lomos de bestias marinas. Estas palabras expresaron su conmoción, su miedo, su comprensión de que la guerra realmente había comenzado y que el destino que había estado esperando había llegado. Esto significa que el conflicto se intensificará inevitablemente, dijo Arlon con sarcasmo, dándole una palmadita en el hombro a Oddie. Sus palabras transmitían un tono de alegría y advertencia a la vez, como si disfrutara de aquella trágica escena. Tú, heredero de mi voluntad, observa atentamente lo que le sucederá a tu necia contraparte. Arlon estaba seguro de que el final de Oddie Jones y sus seguidores sería mucho peor que el final de los piratas de Arlon en ese momento. Estas palabras expresaron su confianza en que la historia se repetiría y que Oddie Jones correría la misma suerte, como si el destino hubiera escrito este final hace mucho tiempo. En ese momento, Oddie Jones quitó la mano de Arlon de su hombro, diciendo: incluso si mi contraparte es malvada, su principio sigue siendo claro: vengarse de los humanos y liberar todos los rencores. Estas palabras expresaban su insistencia en sus principios, aunque fueran malvados, como si estuviera defendiendo su propia causa. No se le puede culpar por eso, ¿verdad? Estas palabras fueron un desafío, un intento de justificar sus acciones y demostrar que había otro lado de la historia, tal vez un lado oscuro, pero existía. Ciertamente, es cierto que Luffy-san y el tiburón salieron de esa habitación, dijo Brock con un tono de confusión en su voz. Pero no había nadie que se pareciera a una princesa sirena. Esta fue su aguda observación. Sin embargo, ella jamás abandonaría el palacio por voluntad propia. Gritó el rey Neptuno con voz temblorosa de dolor. Y además Shirahoshi es tan grande como yo. Apenas podía irse sin que nadie se diera cuenta. Estaba describiendo las características de Shirahoshi creyendo que fue secuestrada por Luffy. La princesa sirena es enorme. ¡Qué barbaridad! Usopp imaginó la figura de Shirahoshi como una princesa sirena regordeta, parecida a una Kokoro gigante. Lo sé. Quizás el culpable metió a Shirahoshi en la boca de Megalo, y así se la llevó del castillo. Dijo Neptuno. Y él no sabía que lo que acababa de suponer era en realidad la verdad. PFFFFT. Este no es el momento para bromas tan tontas, Su Majestad.
Gritó el ministro correcto, furioso ante lo absurdo de la idea de su rey. Aunque a alguien se le ocurriera una idea así, jamás la llevaría a cabo. El concepto mismo es absurdo. Rechazó la idea por completo. De cualquier manera, nuestro capitán jamás secuestraría a nadie. Nami defendió ferozmente a Luffy. Así que deja tus sospechas en otra parte, ¿entiendes? Sus palabras expresaban su lealtad. No. No hay otra explicación. Dijo Neptuno indignado. Si Shirahoshi no regresa ileso, nunca te devolveré tu nave ni a tu tripulación. Era una clara amenaza. De ninguna manera. En ese momento crucial, cuando estaban distraídos, uno de los piratas humanos que había sido derrotado por Zoro, logró abrir la entrada con éxito. Entrada al Palacio Ryū. Todas las puertas abiertas. Ohara. En Ohara, Brook estalló en carcajadas, una risa estruendosa que sacudió los cimientos de la biblioteca. Jojojojo. Lo predijiste correctamente. Luffy es el secuestrador, y lo hizo de la misma manera estúpida que describiste. Sosteniendo el manga, lágrimas de risa brotaron de sus ojos. Después de todo, nunca esperó que a nadie se le ocurriera la misma tontería que a Luffy. Todavía no entiendo cómo logró meterla dentro del tiburón tan fácilmente. Clover se frotó la frente confundido, sus palabras expresaban su desconcierto e incredulidad, como si la lógica lo hubiera abandonado en ese momento. De todos modos, a ese tiburón llamado Megalo no le irá nada bien. Dado su gran tamaño, su parte de pescado debió haber entrado en el estómago del tiburón, que ya ha comenzado a secretar fluidos digestivos. El Dr. Vegapunk añadió con certeza lo que creía que estaba sucediendo en el vientre del tiburón. Sus palabras reflejaban su análisis científico de la situación, aunque fuera absurdo, como si intentara encontrar una explicación lógica a un suceso ilógico. En fin, parece que el plan de Oddie Jones y Vanderdecken para abrir las entradas tuvo éxito. La atención de Saúl se fijó en las llaves, todas en posición de encendido, en la mano de un pirata humano que logró llegar. Entonces veo que el caos comenzará desde el Palacio Real. Por suerte, la princesa no está, lo que significa que Vanderdecken no encontrará a su novia, dijo Omin con sarcasmo. Sus palabras reflejaban su sarcasmo hacia Vanderdecken y su completo fracaso, como si disfrutara de aquella trágica escena. Por supuesto, se burlaba de Vanderdecken, quien parecía un personaje cómico en aquella escena. Y... ah, ¿es el hermano de Tom? Qué raro, no se parecen en nada. Rocinante miró extrañada al nuevo Fishman que acababa de aparecer en el Tousand Sunny y se presentó como Den, mientras Frankie explicó que era el hermano de su maestro Tom, hablando sobre el hecho de que eran completamente diferentes étnicamente. No hay necesidad de apresurarse, dijo que los asuntos humanos simplemente no aplican a los hombres Gyojin, ya que su diversidad genética es mucho más extraña que la de los humanos. Doffy habló con interés en respuesta a Rocinante. Así es, parece lógico entre peces, añadió en él, con un tono de acuerdo en su voz. No importa, es genial saber que alguien tan increíble como Tom tiene un hermano en este lugar, y además parece ser carpintero de barcos. Estas palabras expresaron la felicidad de Rocinante por este descubrimiento. Ja. Esto significa que la tripulación ha encontrado a alguien que vuelva a recubrir su barco gratis. Y de vuelta en la isla Gyojin, precisamente en el lugar de reunión de Tom y sus compañeros. Eso es, los ojos de Den se abrieron de par en par al ver su aparición en el manga. Fue una grata sorpresa para él, como si se viera a sí mismo en un sueño, como si el destino le hubiera dado esa apariencia. Ja. Felicidades por tu primera aparición en el manga, hermano, como era de esperar. Tom le dio varias palmadas en la espalda a su hermano menor, riendo levemente al decir eso. Está bien, deja de darme palmadas en la espalda, Getilde. Pensé que mi contraparte estaría muerta en algún lugar, no pensé que aparecería con vida, ni siquiera que se encontraría con Frankie y abordaría el Tousand Sunny, incluso evaluará este barco legendario y lo revestirá, eso me hace muy feliz. Den se secó una pequeña lágrima que se formó en el rabillo del ojo debido a la gran emoción que le provocó ese maravilloso momento. Después de todo, aparecer en el manga de One Piece no fue un asunto menor. Fue un acontecimiento histórico. Es una reunión familiar en el manga. Frankie también se secó las lágrimas mientras comentaba la escena con una sonrisa. Pero parece que tu homólogo es un gran satírico. ¿Acaso parezco tener un antepasado robot? Deja de hacer tonterías. Exclamó Frankie.
No te enojes, Frankie, está claro que mi homólogo solo está bromeando, jajajajaja. Capítulo 929. No eres mi tipo. A medida que los lectores continuaron profundizando en el capítulo, los habitantes de la isla Gyojin fueron consumidos por una furiosa indignación al presenciar la absoluta malevolencia con la que Oddie Jones trató a su amado rey y al estimado ejército real. Incluso formó parte del ejército de Neptuno en el pasado. Esta revelación es realmente impactante. En efecto, es malvado por naturaleza, un villano. Ni siquiera Arlon, a pesar de su fama, cayó en semejante depravación. Este sinvergüenza afirma descaradamente que se unió al ejército real solo para perfeccionar sus habilidades de combate, no tiene ni una pizca de lealtad hacia nuestro glorioso reino ni hacia nuestra noble raza. Ja. ¿De verdad cree que está sirviendo a nuestra raza con un carácter tan despreciable y acciones tan reprensibles? ¡Qué miserable! Hay que erradicarlo antes de que su influencia crezca y se convierta en una amenaza aún mayor. Fíjense bien. Está usando descaradamente a su propio camarada, un miembro de su raza, como escudo humano. ¡Qué acto de cobardía y traición! Y ese villano de Vanderdecken también. Sus acciones son igualmente despreciables. ¡Qué canalla sin conciencia! Su falta de moral es verdaderamente espantosa. Al oír estos mordaces comentarios, el joven Oddie Jones apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron dolorosamente en su propia carne, sintió una amenaza abrumadora e inmediata a su propia existencia en ese desgarrador momento. En ese momento de extrema tensión y ansiedad palpable, Arlon, con actitud tranquilizadora, colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Oddie Jones y le dijo simplemente: «Cálmate». Oddie Jones dirigió una mirada de profunda gratitud hacia Arlon, quien tan fácilmente había ofrecido su apoyo inquebrantable en esta coyuntura crítica. Sin embargo, seguía temblando por dentro, un temblor nacido de intenso miedo y resentimiento. La sola idea de que alguien quisiera eliminarlo debido a las acciones de su homólogo del manga lo llenaba de un odio intenso y amargo. Sin embargo, esto no implicaba que tolerara o aprobara las acciones de su homólogo. Todo lo contrario, las detestaba. En ese preciso momento, el rey Neptuno, con aire de autoridad regia, se levantó y se dirigió a la enfurecida multitud de lectores. Queridos míos, detengamos esta tontería infundada e improductiva, el actual Oddie Jones no es culpable en absoluto de estas transgresiones ficticias. Si buscan dirigir su ira y animosidad hacia alguien, que sea hacia su contraparte malévola en las páginas del manga. Por favor, te lo imploro, no cruces esa línea de distinción. Pero su majestad, incluso Barba Blanca y Roger, conocidos por su inmensa tolerancia y magnanimidad, atacaron a Teach y a Kainu tras las deplorables acciones de sus respectivos homólogos del manga. En ese momento, las palabras inesperadas de un desconocido dejaron a Neptune sin palabras y momentáneamente sin encontrar una respuesta adecuada. Ese momento, Neptuno había permanecido felizmente inconsciente de que, en un futuro no muy lejano, él mismo albergaría un intenso deseo de despedazar a Oddie Jones miembro por miembro. Y ni siquiera el propio rey logró calmar su ira. Quizás sería prudente que consideraras marcharte, Oddie, Yui comentó Hachi, dirigiendo su mirada hacia Oddie Jones con cierta preocupación. ¿Y hay algún lugar en este vasto mundo más seguro que la tienda de arte, idiota?, replicó Oddie Jones, con una mezcla de exasperación y desafío en la voz. Que se expresen. Nadie se atreverá a atacarte, ya sea dentro de esta tienda o fuera de sus muros protectores. En ese momento, Fisher Tiger, quien había guardado un silencio estoico durante un tiempo considerable, finalmente habló, con una voz que resonaba con autoridad y convicción. Al oír al propio Fisher Tiger garantizar su seguridad, los músculos tensos de Oddie Jones, que habían estado rígidos por la tensión, finalmente se relajaron y una ola de alivio lo invadió. Sin embargo, no puedo garantizar la seguridad de Vanderdecken. La contraparte de ese loco parece haber cruzado ya una línea imperdonable y pero, PFFT. Jajajajaja. Él se rió. Jinbe, que estaba a su lado, quedó totalmente desconcertado por la repentina carcajada de Tiger, una reacción que nadie de los presentes había anticipado. Desde el comienzo mismo de este arco, este fue el primer ejemplo de Fisher Tiger riéndose de una manera tan desenfrenada y escandalosa. Abrumados por una intensa curiosidad, Jinbe, Arlon, Oddie y los demás volvieron a centrar colectivamente su atención en las páginas del manga, ansiosos por desentrañar la causa de tan inesperada alegría.
Después de que finalmente se reveló la princesa Shirahoshi y Van der Decken hizo su aparición, una sorpresa verdaderamente asombrosa se desarrolló ante sus propios ojos. PFFT. Jajajajaja. Dios mío. Jajajajaja. ¿De verdad es esta la razón? Jajajajaja. La risa, en todas sus variadas formas e intensidades, estalló y se extendió por toda la tienda de arte, impregnando cada nivel y rincón del establecimiento. Eventos del capítulo. Oigan, chicos. Algo vuela por aquí. Luffy, quien había sido sujetado por los enfurecidos Gyojin, observó atentamente algo que se acercaba rápidamente por el aire. ¿Qué? No tiene sentido intentar distraernos con mentiras ridículas e invenciones sin fundamento. Replicaron los hombres pez con escepticismo y fastidio en sus voces. De verdad hay algo volando hacia aquí. Los Fisherman exclamaron, su escepticismo dando paso a una creciente comprensión. Finalmente, los civiles Fishmen finalmente notaron que algo volaba indudablemente hacia ellos, su trayectoria clara e inconfundible. Ese será y Van der Decken. Jadearon al unísono, sintiendo una oleada de aprensión al descubrir la identidad de la figura que se acercaba. Y, de hecho, se reveló que era Van der Decken, quien audazmente había montado un coral y lo estaba utilizando como un medio rudimentario pero efectivo para rastrear implacablemente a Shirahoshi. Te he encontrado, mi querido Shirahoshi. Lo sé con absoluta certeza. Bao. Shirahoshi. El rostro de Van der Decken se contorsionó en una expresión de deleite obsesivo mientras miraba a Shirahoshi, quien ahora parecía estar a su alcance. Van der Decken-sama y... Se hizo evidente que la princesa Shirahoshi, con su inocencia e ingenuidad, solía dirigirse a casi todo el mundo con el título honorífico Sama. Después de todo este tiempo escondido, por fin ha revelado su verdadero ser, un ser desquiciado, aquí mismo, en la isla Gyojin. Los civiles sintieron una oleada de profunda ira y desconcierto ante esta audaz demostración. Princesa, debe huir de inmediato. Nosotros, sus leales súbditos, lo cuidaremos con valentía y aseguraremos su escape. Respóndeme esto, Shirahoshi, y con sinceridad. Di que sí a mi propuesta y no tendrás que enfrentarte al sombrío espectro de la muerte. Bajo jojo. Mi querida Shirahoshi. Feliz me. Continuó con su extraña e inquietante propuesta, mientras su risa resonaba amenazantemente. El hombre que ha intentado sin descanso quitarle la vida a nuestra amada princesa innumerables veces ahora le propone descaradamente matrimonio. Sin embargo, antes de que la gente pudiera reaccionar con su justa ira, Shirahoshi, con una voz llena de convicción inquebrantable y lágrimas brotando de sus ojos, habló con una claridad que silenció a todos. No eres mi tipo y... Sus palabras, aunque sencillas, tenían un inmenso peso de contundencia. La multitud quedó completamente atónita y profundamente conmocionada al escuchar un rechazo tan contundente e inesperado, reflexionando internamente con una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Es ese realmente el problema principal aquí? ¿Es ese el quid de la cuestión? Al mismo tiempo, el rostro de Van der Decken, inicialmente contorsionado por la sorpresa, se tornó pálido y luego se transformó rápidamente en una expresión de rabia hirviente y absoluta incredulidad. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pisotear tan cruelmente mis 10 años de anhelo inquebrantable y deseo ferviente? ¿Elegirías a otra en lugar de a mí, después de todo lo que he soportado y deseado? Si no correspondes a mi profundo amor, tu mera existencia es un insulto imperdonable a mi ser. Muere, Shirahoshi. La risa de los lectores resonó a través de los vastos mares en ese preciso momento, mientras Van der Decken era sometido a un rechazo tan humillante e inequívoco. No eres mi tipo y estas simples palabras transformaron la peligrosa y tensa situación en un espectáculo exquisitamente cómico, provocando que los lectores, incluido el estoico Fisher Tiger y muchos otros, estallaran en una risa estruendosa y desenfrenada. Este acontecimiento en particular, aunque sin duda desgarrador y humillante para Van der Decken, sirvió como una rica y abundante fuente de diversión y alegría para los ávidos lectores. Enohara, Sora, con una mano firmemente sobre la boca, luchaba valientemente por contener la risa al observar a Sanji, quien se había quedado completamente inmóvil, transformado en una auténtica estatua de piedra con solo ver a la princesa. Sin embargo, se sintió completamente incapaz de contener la risa cuando la audaz propuesta de matrimonio de Van der Decken fue rechazada de forma tan despiadada e inequívoca. Jajaja. ¡Qué monada! Su inocencia es realmente cautivadora. Sí, es realmente linda.
Claro que alguien tan estéticamente desagradable y visualmente ofensivo como este supuesto Vanderdecken nunca sería su tipo. Otoime rió suavemente, con un sonido suave y melodioso. Sin embargo, su expresión se transformó rápidamente en una profunda melancolía al mirar a Decken, quien albergaba el retorcido deseo de casarse a la fuerza con una princesa tan dulce e inocente. Ja 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 ja. Incluso después de haberle dicho explícitamente que no es su tipo, se obstina en perseguirla sin descanso. Es una auténtica monstruosidad, una molestia persistente. Vamos, Luffy. Patea el trasero de ese sinvergüenza y acaba con su tormento. Y en las profundas profundidades del océano, lejos de la bulliciosa isla Gyojin, el joven Vanderdecken derramaba lágrimas amargas, con el cuerpo destrozado por los sollozos, mientras ahogaba sus penas en alcohol, lamentando su cruel desgracia mientras estudiaba las páginas del manga. ¿No eres tu tipo? Pregunta. ¿De verdad te refieres a eso? Ya basta de estas tonterías y de estas invenciones sin fundamento. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso no soy lo suficientemente guapo como para conquistar tu corazón? Ah, maldita seas, Shirahoshi. No deseo nada más que verte perecer. ¿Y ese bastardo de Luffy? ¿Quieres entrar en combate? Ah. Su voz era un grito gutural de frustración y rabia. Presenciar la escena posterior, en la que Luffy interviene para frustrar su ataque a pesar de estar atado con cuerdas, llenó a Vanderdecken de una furia abrumadora e intensa, una rabia que lo consumió por completo. Este maldito manga le había causado profunda molestia y disgusto durante mucho tiempo. ¿Quién hubiera imaginado que su homólogo tendría algún día el dudoso honor de formar parte de él? Siempre supo que sería literalmente humillado y deshonrado entre sus páginas. Pero no de esta manera tan humillante. Maldito seas, Shirahoshi. Maldito seas, sombrero de paja. Fin del capítulo 929.